Bueno, como ya para todos es sabido, entonces tenemos que ver algunos puntos referidos a esta primera semana. Lo que vamos a ver en esta semana es algunos temas referidos a la historia de la filosofía, para posteriormente, en las sucesivas semanas, bajo el repaso que hemos tenido ahora, ya garantizar unos puntos más específicos del prospecto. ¿Ya? Bien, entonces, como ustedes son chicos que ya tienen un conocimiento, eso es muy saludable, pues entonces vamos a ver cómo vamos, ¿no? Hola Lady, hola Daniel. A ver, por ejemplo, vamos con la primera pregunta. A ver, ¿cuál es la clave de la uno? Uno. ¿Cuál es la clave de la uno? Ya. A ver, Valeria o cualquier compañero, ¿no? Elías, Jeremy. Heráclito dice, según lo que tú sabes, que las cosas están siempre ¿qué? ¿Ah? ¿Qué dice Heráclito? A ver, una idea sobre su filosofía. Que las cosas siempre están cambiando, ¿no? Que las cosas están siempre en movimiento, en constante cambio. Claro, ajá. Valeria dice en constante movimiento. Ya, muy bien. Y si las cosas están en constante movimiento, entonces las cosas no son y siempre serán lo que es ahora. ¿Te parece que lo que esté en constante movimiento va a ser siempre lo que es ahora? Entonces, ¿por qué rayos marcas la A? ¿Ah? La clave no es la A, pues. Esto es mandarse con una clave. Heráclito decía que la guerra es madre de todas las cosas. Guerra es pugna, lucha, ¿o no? ¿O no? Cuando hay una guerra, lo que hay es el enfrentamiento de dos fuerzas, dos campos, ¿no? Por eso que la clave es casa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora sí, ¿no? ¿Todo bien? Sí, sí. Ya. La 2 está fácil. A ver, ¿cuál es la clave de la 2? ¿Cuál es la clave de la 2? Dedo, ¿no? Claro. No hay mucho que decir. Dedo, ¿sí? Empédocles. Claro, excelente. 3. Vamos, vamos, 3. Motivo, ¿no? Acá no debe decir motive. Motive es, parece más lenguaje inclusivo, ¿no? Acá decir motivo. ¿Cuál es la clave de la 3? O sea, ¿qué enseñan los sofistas? Pues la clave es barco, ¿no? Claro, erística y retórica. Muy bien. Erística es ganar discusiones. Retórica es
hablar con un lenguaje más florido, ¿no? Como énfasis, como con gestos que adornan el discurso. Esa es retórica. Hablar bonito. Erística es ganar discusiones. A ver, muy bien. A ver, ¿cuál es la clave de la 4? ¿Cuál es la clave de la 4? Ah, no lo puedes ver, ¿no? Acá sí lo ves. Claro, universalista. ¿Quién tenía esta posición universalista en la filosofía griega? Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Ujú. A ver, 5. 5. Si Platón es idealista, ¿no es cierto? Si Platón es idealista, entonces, ¿cómo vas a decir que las ideas van a ser copias de las cosas? ¿No te parece que es al revés? Las cosas son copias de las ideas, ¿no es cierto? Para que sea correcta la respuesta al idealismo. Pero la clave no es la D. Platón, sabes que habla de dos mundos. La clave es avión. Hoy dale, hoy. ¿No estás entendiendo entonces? A ver, paramos entonces. Mira, yo sé que tienes esto, pero tienes que, quiero ser enfático, ¿ya? Tú debes de ponerle bastante capacidad analítica y bastante intencionalidad. No esperes que yo te dé la respuesta y no analices la respuesta como si estuvieras, no sé, marcando cualquier cosa por marcar. Toma esto en serio, ¿de acuerdo? Tomar en serio significa analizar con cuidado, leer bien, razonar, no creer que solamente es marcar clave, que es facilito, porque te equivocas, pues. Entonces, Platón es idealista. Para un idealista, lo primario son las ideas, lo primario. Entonces, si lo primero son las ideas, yo tengo alternativas. Una alternativa es la C de casa. Ahora, si lo primario son las ideas, ¿te parece que lo primario es un reflejo? El reflejo es una copia. Por ejemplo, el espejo refleja nuestra cara. O sea, lo que sale en el espejo es una copia de lo que tenemos en la cara. Los reflejos no son lo primario. La clave es la A, porque las ideas, como son lo primario, no dependen de nada. ¿Por qué lo primario? Pues es lo primerito. Lo primerito no depende de nada. Entonces, si no depende de nada, es independiente, pues. Por eso que la clave es la A. ¿Ya? De acuerdo. A ver, dime la clave de la 6.
¿Por qué la clave es la B? Que tiene que ver que el conocimiento es recordar con que el alma es inmortal. ¿Qué relación tiene esto con esto? Porque dice, esta teoría implica, ¿no es cierto o no? Implica, presupone, resulta o es afín. ¿Por qué presupone la inmortalidad del alma? Esta teoría. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que el conocimiento sea un recuerdo con que el alma es inmortal? Es un argumento, ¿ya? ¿Qué cosa es inteligible? A ver, para entendernos, ¿ya? Mira, un problema filosófico importante en el conocimiento humano es el problema de la universalidad del conocimiento. O sea, por ejemplo, diría Platón, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes, tú tienes un conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de que A más B al cuadrado, ¿no es cierto? Esta fórmula, A más B al cuadrado es al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, ¿cierto? Es igual a al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. Entonces, ese es un conocimiento que tú aprendes en álgebra. ¿No es así? Ahora, Platón sabe, como todo el mundo sabe, porque tú sabes también eso, de que esto es un conocimiento universal. O sea, tú te vas a cualquier país del mundo y es válido. Y es un conocimiento no solo universal, sino también inmutable. O sea, hace 300 años era tan válido como de acá a 300 años también va a ser válido. O sea, este conocimiento no cambia y por consiguiente es perfecto. Mm. Ahora, a partir de esto, se supone que eso está en tu cabeza, ¿sí o no? Ya, entonces Platón pregunta, ese conocimiento, ¿cómo llegó al alma, que vendría a ser la mente? ¿Cómo es que lo tenemos en la cabeza? ¿Cómo es que tú ya sabes eso? Porque sabes eso. Y eso te va a permitir ingresar a la universidad. Entonces, hay respuestas. ¿Ya? Una respuesta, vamos a poner respuesta uno. Respuesta uno. Es que lo aprendí en mi clase de Bonex. ¿Ya? Lo aprendí en mi clase. Claro, un profesor, el maestro de álgebra, te dijo eso y lo aprendiste. ¿No es cierto o no? Todo el mundo sabe que para Platón el conocimiento es un recuerdo, pero es una clase de memoria. Te estoy enseñando a argumentar, algo que no estás haciendo. Fácil sería decir que eso lo recordaste, ya. ¿Y pero por qué dice eso Platón? Entonces estoy intentando argumentar para que aprendas. Entonces Platón lanza respuesta porque es filósofo, no es un memorista. Entonces dice, ya, ya. Entonces la primera respuesta, la más obvia, es que lo aprendí en una clase. Ya. Pero resulta que la clase de Bonex, diría Platón, es una experiencia, ¿no es cierto? Una experiencia y como tal es particular, cambiante. Toda experiencia es cambiante. Y por tanto, las experiencias en particular de ser cambiantes son imperfectas. Entonces Platón dice, pero hay un problema. Como todo el mundo sabe, de seguro tú conoces muy bien esto, ¿no es cierto? De experiencias particulares, tú no puedes ir a conocimientos universales. De lo particular, perdone, de lo particular, tú no puedes ir a lo universal. Ninguna experiencia, por más
por muchas veces que los hagas, no comprueba un conocimiento universal. Si quieres, te planteo de otra manera, ¿no? Es como decir, este conocimiento lo aprendí de que mi profesor me enseñó, mi profesor de Bonex, ya. Está bien, entonces tú admites que tu profesor de Bonex te transmitió ese conocimiento, ya. Ahora, la pregunta sería ahora, ¿y a ese profesor de Bonex quién le enseñó? Otro profesor, su profesor cuando él estaba en la academia. Y a ese otro profesor, ¿quién le enseñó esa fórmula? Otro profesor. Y a ese otro profesor, ¿quién le enseñó? Otro profesor. Y así hasta el infinito. ¿No te percatas ese detalle? O sea, si tú dices que ese conocimiento te lo enseñó un profesor, o sea, te lo transmitió como no es una especie de transfusión de sangre, algo así, ¿no? De una cabeza a otra cabeza. Entonces, estás admitiendo la posibilidad o la realidad de una cadena infinita de profesores, lo cual a cualquier persona, si lo piensas mejor, es absurdo, porque ¿cómo es una cadena infinita de profesores? O sea, van a pasar 800.000 años, otro profesor, a su madre. Entonces, Platón se da cuenta que esta respuesta que hemos puesto ahorita acá, simplemente, así de simple, profesor, no vale, no sirve esta respuesta. No vale, está mal esto, no vale. Respuesta, no vale. O sea, esa respuesta vale solamente para el sentido común. Yo aprendí matemáticas en una clase de matemática, pero para el análisis filosófico simplemente esa respuesta rebota, no sirve. Entonces Platón plantea otra respuesta, respuesta 2. Entonces, si estos conocimientos, este conocimiento tiene estas características, entonces este conocimiento debe corresponder con una realidad también universal, inmutable y perfecta. Claro, creo que es lo más sensato, ¿no? Si tenemos en la cabeza conocimientos universales, inmutables y perfectos, entonces debe de haber una realidad con esas características, de donde hayan provenido esos conocimientos. Ahora, por tanto, acá infiere una cosa, ¿no? Por tanto, no vas a decir que esa realidad universal, inmutable y perfecta es esta, ¿no? Porque aquí no hay nada inmutable, acá todo es cambiante, aquí todo es imperfecto. Entonces hay dos realidades. Obligatoriamente, no hay otra forma de decir. Hay dos mundos, no hay otra forma de explicar eso, sostiene Platón. Ese es su argumento. En San Marcos te preguntan argumentos, ¿no? Ya estamos en argumentos, pues. Hay dos realidades. Una realidad que es esta, cambiante, imperfecta, y otra realidad de donde proviene ese conocimiento. Ahora, pero hasta ahora aún no respondemos cómo ese conocimiento terminó depositado en tu cabeza. Entonces Platón supone, la única forma de que ese conocimiento esté en tu cabeza es que tú has tenido que estar ahí, en esa realidad perfecta. Entonces, conclusión 2, por tanto 2, debimos haber estado en esa realidad universal, inmutable y perfecta. No hay otra respuesta, tuvimos que haber estado ahí. De todas maneras, la única manera de explicar por qué ese conocimiento está en tu mente es porque tú tuviste que haber estado ahí. Si no, ¿cómo llegó a tu mente? Volando. No, pues, no se ocurre volando con alas, no, sino que tú has estado ahí. Así como, por ejemplo, tú te vas de paseo a Trujillo y cuando te vas de paseo a Trujillo, te vas a un restaurante y comes un alimento trujillano, una comida típica. Entonces tú ahí has aprendido eso, en Trujillo. La comida típica no ha venido volando a tu casa, ¿no? Entonces, igual, tú en tu cabeza tienes esa fórmula es perfecta. Entonces tú has tenido que estar en esa realidad perfecta para adquirir ese conocimiento. Ahora, por tanto, debimos de haber estado, es un tiempo pasado, ¿no es cierto o no? Tú que sabes lenguaje. Debimos de haber estado. O sea, antes. ¿Cuándo antes? Bueno, no hay otra, antes de nacer. No hay otra, no puede ser ayer, ¿no? Ayer estabas en otra clase de la academia, hace una semana estabas, no sé, estudiando en tu casa, antes de nacer. Entonces, conclusión, por tanto, 3, antes de nacer, estuvimos
en esa realidad perfecta. ¿Y cómo antes de nacer? Por tanto, 4. El alma estuvo ahí, estuvo en esa realidad. Entonces, si el alma estuvo en esa realidad, por tanto, 5, el alma trasciende al cuerpo, claro, porque si el alma estuvo primero antes del cuerpo, es que el alma trasciende al cuerpo. Y se acabó con eso. Por tanto, 6, el alma es inmortal, no muere. ¿Me hago entender? Así supone Platón. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, a partir de ahí te lleva otra cosa, ¿no? Por tanto, 7. Si el alma es inmortal, aquí, en este mundo imperfecto, no sé, pues estamos acá, lo que hacemos es recordar esa fórmula. Recordar, si quiere lo pongo, para que esté completo, recordar esto. Lo que hacemos es recordar que, claro, o sea, lo que hizo tu profesor de álgebra en Bonex, diría Platón, no es tanto transmitirte la información. Lo que hizo el profesor de álgebra en Bonex es ayudarte, darte una manito, una suerte de mayéutica para que tú recuerdes lo que alguna vez aprendiste, es cierto, pero en otra vida. De ahí viene la teoría de la reminiscencia, pues. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Soy claro? Sí, ahora sí. Entonces es un argumento. ¿Ya? Y lo que tienes que aprender son argumentos, no tanto saber datos. ¿Ya? Lo bueno que esto se está grabando. Vamos a continuar. Ya, pero ese es Platón, ¿ah? Solo Platón, ¿ya? Bien. Ahora, vamos con la clave de las 7. Ah, esto está fácil. A ver, 7, vamos. Vamos, interesante. Claro, muy bien, Jacqueline. Por supuesto, Jacqueline. Por supuesto, Jacqueline. Dime la clave de las 7, Jacqueline. Ilemorfismo, no. Ilemorfismo es la teoría que afirma que las cosas están hechas de materia y de forma. No tiene nada que ver, compañera Amanda. Casa, justo a medio. Claro, justo a medio. Es la virtud ética, ¿no? Bien, vamos a leer la 8 y la 9. A ver, tomando atención, dice 8 y 9. No me des la clave como siempre hasta que no te la solicite, ¿ya? A ver, y justamente todos lo consideran como principio, porque no es lógico que exista en vano o que posea otra capacidad que la de ser principio. En realidad, cualquier cosa o es principio o proviene de un principio, pero lo ilimitado no tiene principio, pues de ser así tendría un límite. Además, es ingénito e incorruptible por ser principio, pues es necesario que lo generado tenga término y todo lo corruptible tenga fin. Por eso, como decimos, esto, lo ilimitado, no tiene principio, sino que, al parecer, es principio de todas las demás cosas y todo lo abarca y todo lo gobierna, como afirman los que no postulan otras causas fuera de lo ilimitado, como la mente o el amor. Y eso es lo divino, que es inmortal e indestructible, como dicen Anaximandro y la mayoría de los físicos. Bien, a ver, voy de nuevo. Aristóteles se refiere pues a lo que los primeros filósofos llamaban el principio, ¿no es cierto? El agua, el aire, ¿no? Y menciona a Anaximandro que para él el principio es, como lo sabes, ¿no? El ápero. Y ápero significa ilimitado, indeterminado. Como que en este argumento Aristóteles está defendiendo la tesis de Anaximandro, si te das cuenta, ¿no? Dice, el principio
el principio, a ver, vamos a poner por acá. Las cosas o son principio o surgen de un principio, claro. Un árbol o es principio de todo o proviene de un principio. Pero lo ilimitado no tiene principio. Claro, el principio es ilimitado. Pues si fuera limitado, implicaría de que habría otra cosa, tendría un límite, pues no sería el principio. El principio, por definición, tiene que ser, según el argumento, ilimitado. Además, el principio no debe de haber nacido de nada, claro, porque si el principio hubiese nacido de otra cosa, entonces esa otra cosa sería el principio. Entonces, el principio, al ser principio, debe tener ciertos rasgos. Es ilimitado, no nació de nadie y además no muere. No muere, es incorruptible porque es principio. Son características esenciales del principio. ¿Ya? Ahora, pues, acá explica un poco Aristóteles, es necesario que las cosas generadas son las cosas que vemos, todo lo que el árbol, las mesas, las personas. Nosotros, como somos generados, tenemos término y vamos a envejecer y vamos a morir, claro. Entonces, Platón hace una distinción. Una cosa son los objetos generados, que son los objetos que vemos, objetos que nacen y que mueren, todo lo que es generado tiende a envejecer y tiende a morir, y el principio. El principio no muere, el principio no tiene límites, el principio no nace, el principio no envejece. Ah, ahora, lo ilimitado que habla pues Anaximandro es el principio de todas las cosas, ya sabes por qué, ¿no? Porque el principio debe ser ilimitado, ingénito, incorruptible. Y abarca todo y todo lo gobierna. Ah, y es divino, es inmortal y es indestructible. Bueno, ya está. Entonces, en resumen, lo que está hablando el autor es acerca de las características que debe tener un principio, características que concuerdan con las tesis de Anaximandro. El principio debe ser ingénito, incorruptible, ilimitado, no envejece. Ahora, a diferencia de las cosas que vemos, que surgen de un principio, las cosas sí son corruptibles, mueren, envejecen, etcétera. Dime la clave la 8, por favor. Muy bien. A ver, ¿qué se deduce la 9? Las cosas que vemos, ¿qué son? Claro, corruptibles, ajá. Las cosas son corruptibles porque las cosas que vemos nacen de algo y todo lo que nace tiende a morir, todo lo que vemos nace y muere. Pero el principio, no, el principio es eterno prácticamente, ¿no? No nace ni muere. A ver, dime la clave la 10, por favor. Dime la clave la 10. Casa, ¿no? Casa, muy bien. Claro, recuerda que para Sócrates, Platón sigue a Sócrates, ¿no es cierto? Entonces, Sócrates habla de que tenemos sabidurías morales y lo que debe hacer el profesor es solamente preguntar para que se extraigan respuestas válidas. Ese es el método socrático. Y en eso precisamente consiste la filosofía, ¿no? La filosofía es solamente una invitación, una serie de preguntas para que la persona preguntada
comienza a filosofar, a elaborar respuestas. Claro, muy buena, muy buena. No es que el profesor transmita, no es que el profesor enseñe, y te das cuenta que también Platón toma eso, ¿no? Para hablar sobre su alma inmortal, como te hablamos hace un rato. A ver, vamos con la pregunta 11, ¿ya? A ver, la 11 dice, el mundo está ordenado, te estoy ayudando para hacerlo más rápido. El mundo es divino, el mundo es divino, o sea, el mundo es Dios, la naturaleza es Dios, son panteístas. Hay que entenderlo racionalmente, para sentirnos identificados con el mundo y a partir de ahí ser felices. ¿Cómo se llama aquella escuela famosa que afirma que para amar al mundo hay que conocerlo? Y conociendo al mundo descubrimos que hay leyes que no cambian, que el mundo es divino. Y aceptando eso, vivimos felices. A ver, vamos, ¿quién dice eso? Conocido esa escuela, a ver, los estudiosos. Aristóteles no dice eso. Para empezar, no hay clave. Tampoco, no puede ser Aristóteles. O sí dice Aristóteles. Eso es el estoicismo, querido Benjamín. Vamos, maestro, hay que estudiar ya. El estoicismo, querido Benjamín. Los estoicos, estimado compañero, eran personas que decían eso, eran panteístas, ¿ya? Panteístas, claro, Benjamín, grande Benjamín, panteístas. ¿Alguien recuerda por qué se llama estoicismo? De un rato te cuento por qué, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué el nombre estoicismo? A ver, vamos a matizar un poco, ¿no? Mucha seriedad también me da miedo. ¿Por qué se llaman estoicos? Porque estoicos vienen de stoa, y stoa significa puerta. Claro, ellos discutían en las puertas de las ciudades, eran los filósofos de la puerta. Paraban en la puerta porque querían estar ahí. Pues. Para los filósofos de la puerta, los estoicos. ¿Ah? Bien, vamos con la 12. Acá me vas a escuchar, ya no me mandes con la clave todavía. La habilidad escéptica es poner en oposición las cosas que aparecen y se piensan de cualquier manera posible. Una habilidad a partir de la cual, debido a la igual fuerza de las cosas y los argumentos que están en oposición, llegamos primeramente a una suspensión del juicio y luego a estar libres de preocupaciones. Primero, el escepticismo, sexto empírico, es seguidor de Pirrón, ¿te acuerdas de Pirrón, del periodo holístico romano? ¿Ya? Sexto empírico explica qué es el escepticismo. Él dice, el escepticismo es una habilidad. O sea, más que una teoría, es una habilidad. Ahora, ¿en qué consiste esa habilidad? Consiste en oponer las cosas, en oponer argumentos. Los argumentos, acá cosas, tómalo como sinónimo de argumentos. ¿Ya? Tienes que tener esa, digamos, esa habilidad de determinar cuándo la palabra cosa significa cosa física o significa argumentos. La única manera de aprender eso es leyendo, no hay otra, ¿ya? Entonces, la habilidad escéptica consiste en oponer argumentos, argumentos que tienen igual fuerza, como igual fuerza, profe. Por ejemplo, yo tengo el argumento de que las guerras son malas. Y argumento, ¿por qué las guerras son malas, profesor Ortega? Porque causan destrucción, causan daño, etc. Pero como yo soy escéptico, también elaboro argumentos para decir que las guerras son buenas. Buenas. Y comienzo a decir, las guerras son buenas porque permiten el cambio de la sociedad, se regulan las cosas, aparecen unas nuevas leyes, cambia la humanidad. Entonces, tengo dos argumentos opuestos, pero de igual fuerza, con igual validez. Y al darme cuenta de eso, creo que lo más sensato es quedarme callado y no apoyar a un argumento frente al otro. Porque al fin y al cabo los dos argumentos son igual de válidos. Y de esa manera me libero de preocupaciones, soy feliz, soy tranquilo. Chévere, ¿no? Es bien conocida esta filosofía, como lo sabes. O sea, los escépticos dicen que cuando tú afirmas algo, digamos, yo afirmo de que el verano es bonito, o afirmo que Pedro Castillo es un buen presidente. De seguro vas a encontrar personas que dicen lo contrario, que Pedro Castillo es un mal presidente. Y los dos argumentos van a ser igual de sólidos, lo que va a causar de que te vas a pelear con esa persona, quizás es tu mejor amigo, y bueno, vas a quedar mal, inquieto, pues. Creo que lo mejor es no opinar.
No opines nada, no digas nada, suspende el juicio y de ese modo serás feliz. Dime la clave la 12, por favor. Para. El escepticismo tiene como objetivo no justificar una creencia. El escepticismo acá lo dice, para luego estar tranquilos. El objetivo del escepticismo es la tranquilidad, estar tranquilo sin problema. La clave es la A. Es una habilidad. Justamente la 13, a ver, ¿cuál es la clave 13? Claro, ¿eso no te acuerdas de eso? ¿Tú cómo vas a marcar que el escepticismo se orienta? ¿Tú sabes que la primera palabra orienta? La palabra orienta significa la meta, ¿no? O sea, la meta del escepticismo es justificar creencias. La meta del escepticismo es la tranquilidad del alma. ¿Tú qué puedes marcar caso? Porque el placer, ¿acaso los escépticos, estimada María del Carmen, hablan del placer? Eso hablan los epicúreos. ¿No es cierto, María del Carmen? Muy bien, Elías. Que estudiara. A ver, solamente de arranque. Para San Agustín, ¿qué es el mal? A ver, Amanda, primero responde a mí. Dime la clara 14. Para San Agustín, ¿qué es el mal? De frente. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es el mal para Agustín? Es lo que están preguntando. Claro. Ausencia del bien. Claro. Ausencia del bien. Ujú. Para los escépticos, Amanda, las doctrinas filosóficas no tienen sentido alguno, son absurdas porque toda doctrina tiene su opuesto y lo recomendable es no opinar. Las doctrinas filosóficas. El escepticismo reduce la filosofía a una habilidad de demostrar que todo argumento tiene su opuesto y que lo mejor es no opinar. ¿De acuerdo? Ciencia 16. Si la ciencia existe en alguna parte y no puede existir sino en un ser que vive, y existe siempre, y si cualquier ser en el que algo siempre existe debe existir siempre, siempre vive el ser en el que se encuentra la ciencia. Si nosotros somos los que razonamos, es decir, nuestra alma, si ésta no puede razonar con rectitud sin la ciencia, y si no puede subsistir el alma sin la ciencia, excepto el caso en el que el alma esté privada de ciencia, existe la ciencia en el alma del hombre. La ciencia existe en alguna parte, porque existe, y todo lo que existe no puede no existir en parte alguna. Además, la ciencia no puede existir sino en un ser que vive, porque ningún ser que no vive puede aprender algo, y no puede existir la ciencia en aquel ser que no puede aprender nada. Asimismo, nadie sin ciencia razona con rectitud, pues el recto raciocinio
es el pensamiento que tiende de lo cierto al descubrimiento de lo incierto. Y nada cierto hay en el alma que ésta lo ignore. Mas todo lo que el alma sabe, lo posee en sí misma. Y no abraza cosa alguna con su conocimiento, sino en cuanto pertenece a una ciencia. En efecto, la ciencia es el conocimiento de cualesquiera cosas. Por consiguiente, el alma humana vive siempre. Interesante. Yo te lo voy a resumir que parece un trabalenguas, no te preocupes. Pero esto implica mucha atención, ¿ya? Mira, la ciencia solo puede existir, tómalo como estar. Solo puede estar en los seres vivos, en alguien que vive. O sea, las piedras no tienen ciencia, obviamente, ¿no? Las piedras no pueden tener ciencia, solamente tienen ciencia los seres vivos. Ahora, pero eso incluye los animales, ¿no? Eso incluye las vacas, eso incluye las plantas. Pero acá San Agustín, no es el autor, es San Agustín de Hipona, hace una precisión. Pero la ciencia, estimado colega, es algo que existe siempre, ¿no? El ser que vive debe existir siempre. ¿Por qué? Porque la ciencia existe desde siempre. Es decir, San Agustín es platónico. Hace un momento pusimos esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es eterno. Esto existe desde siempre. Y por consiguiente, al existir desde siempre, debe de estar depositado en un ser que existe desde siempre. Entonces, no puede estar en cualquier ser vivo, no puede estar en una planta, no puede estar en una vaca, tiene que estar en un ser vivo que existe desde siempre. Ahora, el hombre. Pero si lo pensamos mejor, el hombre no vive desde siempre, al menos mi coachete, al menos mi carne. ¿Qué es aquello entonces que previve, que pervive, que se mantiene pese a que el cuerpo muere? ¿Respuesta? Respuesta, si me está siguiendo. El alma. Entonces, lo que está diciendo acá San Agustín es que la ciencia, al ser eterna, digámoslo así, debe existir dentro de algo también con esos atributos. Nosotros somos alma. Nosotros somos alma. El alma razona correctamente con ciencia. Por eso no puede razonar con rectitud sin ciencia. Entonces, el alma razona correctamente con ciencia. La ciencia existe en alguna parte, porque existe, y todo lo que existe no puede no existir en parte alguna. Además, la ciencia no puede existir sino en un ser que vive. O sea, aquí San Agustín está siendo enfático en lo que estamos planteando, de que la ciencia debe estar dentro de un ser vivo, pero no cualquier ser vivo, sino aquel que existe desde siempre, ya que la ciencia existe desde siempre, el alma. Ahora, ya está. Nadie sin ciencia razona con rectitud, claro. El obrar con rectitud, el actuar correctamente se debe a un conocimiento. Pues el recto raciocinio es el pensamiento que distingue lo verdadero al descubrimiento de lo incierto. Tiende de lo cierto a lo incierto. Cuando tú conoces algo, conoces a partir de conocimientos previos. Mas todo lo que el alma sabe, lo posee en sí misma. Y no abraza cosa alguna con su conocimiento, sino en cuanto pertenece a una ciencia. En efecto, la ciencia es el conocimiento de todas las cosas. Por tanto, el alma humana vive desde siempre. Ya, creo que es clara la clave, ¿no? Dime la clave de la pregunta 15.
Casa, claro, casa. Dime la clave de la 16, por favor. ¿Por qué el alma es el único lugar donde puede estar depositada la ciencia? Las fórmulas matemáticas. Está fácil. Las piedras no pueden tener ciencia. Los animales tampoco, porque si bien los animales son seres vivos, pero los animales no son eternos. Casa. Muy bien, muy bien. Casa, excelente. La 17 nos habla de la teoría del providencialismo. ¿Te acuerdas de la teoría del providencialismo? A ver, ¿cuál es la clave de la 17? La 17, la teoría del providencialismo. El hombre cayó en el pecado y Dios busca salvar. Tú no sabes lo que es el providencialismo, ¿no? Para empezar. No sabes lo que estás hablando, ¿no? En primer lugar, este señor dice esto, ¿no? ¿No es cierto, no? Ya. Ahora, cuando tú dices contestar, ¿tú sabes qué significa la palabra contestar? No me contestes cuando a veces mamá te dice sí, ¿no? Cuando te portas mal. Contestar no es solo responder. Si bien contestar puede entenderse como responder, pero contestar acá se entiende como dar una idea opuesta, una idea solucionadora. Una idea opuesta, una idea contraria. O sea, Agustín de Hipona no va a estar de acuerdo con esto, ha sido más, pues. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes marcar la C. ¿Sabes por qué no la C? Porque la C sería, acá, acá sería, en vez de contestar, sería, ¿qué explicaría Agustín de Hipona? Explicar significa dar causas. La causa por la que existen males sociales es porque el hombre direcciona mal su voluntad, la causa. Pero acá no dice causa, papito. Acá dice contestar. Y contestar es dar una solución. Me hago entender. Dar una idea opuesta, solucionadora. Más aún cuando yo te dije que marcaras la clave con respecto a la teoría providencialista de San Agustín. Y la teoría providencialista de San Agustín es aquella teoría que afirma de que Dios planifica la historia de la humanidad, puesto que Dios busca salvar al hombre. Vos debes escucharme primero. Yo te estaba hablando y ¡pum! Te mandaste con la clave. Y encima marcas mal. La clave, la pregunta 17 es dado. El hombre cae en el pecado, pero el hombre una vez que cae en el pecado no se puede salvar solo. Y como no se puede salvar solo, entonces lo que hace Dios es ayudar a salvar al hombre, rescatarlo, sacarlo. Por eso que Dios planifica la historia y busca salvarlo. Ese es el providencialismo agustino. Es como cuando uno se enferma. Yo yo, por ejemplo, yo me enfermo. ¿Por qué me enfermé? Por mi decisión. Pero si bien yo me he enfermado, yo no me puedo curar solo. Tiene que ir un médico a curarme. Ya, igualito es. Yo decidí pecar, pero si bien yo decidí pecar, yo no puedo curarme el pecado solo. ¿Quién debe curarme? Agustín sostiene que es Dios, planificando la salvación. ¿Ya? La clave 17 es dado. Dime la clave de la 18. Vamos. La primera. Tú sabes que es la primera, ¿no? La primera creo que es la filosofía, ¿no? ¿Cuál es la clave? Vamos.
Vamos. ¿Qué tiene la filosofía que no tiene la teología? Vamos, tú puedes. ¿Sabes qué es diferenciar, no? La clave es la A. Muy bien. La D no. ¿Acaso la filosofía se basa en la religión, se basa en la Biblia? Revelación es Biblia. La A. Tienes que esforzarte, ¿eh? Recuerda el gran esfuerzo que hacen tus padres por pagarte la academia. Entonces tú tienes que sacrificar muchas cosas. Además, ingresar a la universidad no es cosa de otro planeta. Es difícil, pero no es lo más difícil de la vida, ¿ya? ¿De acuerdo? No es lo más difícil. Así que esfuérzate mucho. Vamos con la 19 y la 20. Así pues, cuando hablamos del modo según el cual el ser del universo ha salido de Dios, no tenemos que preguntarnos por qué razón ha querido Dios crear este ser en tal momento más bien que en otro. Una cuestión de ese tipo supondría efectivamente que el tiempo preexista a la creación, mientras que en realidad se encuentra sometida a ella. La única cuestión que podríamos plantearnos respecto de la creación universal no es saber por qué razón creó Dios el universo en tal momento del tiempo, sino saber por qué otorgó tal medida de la duración en este tiempo. A ver, San Agustín, ¿ya? Esto es de San Agustín, claro. Por el texto de Gilson es Introducción a la filosofía de Tomás, pero en realidad acá habla de Agustín. ¿Ya? Obviamente Agustín es antes que Tomás, ¿no? A ver, eh, ahora, acá habla sobre el tema de la creación, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué manera el mundo salió de Dios? No es correcto, dice el autor, preguntarse por qué razón justo en este momento Dios creó el mundo. No, esa pregunta no es válida, porque sería suponer de que el tiempo es anterior a la creación, cuando no es así, cuando, cuando lo correcto es asumir de que Dios creó todo, inclusive al tiempo. Entonces, preguntarse, señor teólogo, ¿por qué justo Dios creó el mundo en este momento? No, esa pregunta no es válida, no es válida, porque eso implicaría suponer de que el tiempo es anterior a la creación. Y eso es herejía, porque eso sería suponer que hay algo, el tiempo, que existe sin creación. Y es herejía porque todo el mundo sabe que Dios creó todo. Entonces no hay que preguntar así, no hay que preguntar así, está muy mal. Lo que sí podemos preguntarnos, lo que sí podemos preguntarnos, no es saber por qué razón Dios creó el universo en ese momento dado, no, eso está mal, sino por qué Dios hizo la creación con este tiempo, con esta duración. ¿Qué significa la creación en este momento? O sea, no es tanto preguntarse por qué Dios creó en este momento el tiempo, sino cuándo, en qué momento, en qué circunstancia Dios creó el tiempo. Porque recuerda de que Dios cuando crea todo, inclusive crea también la temporalidad. ¿Ya? ¿Cuál es la clave de la pregunta 19? De acuerdo al texto, ¿qué se podría plantear sobre la siguiente interrogante? ¿Qué estuvo haciendo Dios antes de crear el mundo? Esa pregunta es inválida, claro. Muy en casa. La clave de la 20 sale al final del texto. La clave de la 20 sale al final del texto. La 20 es la A, muy bien. La 20 es la A. La 20 es la A. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten.
Pregunta, pregunte. ¿Por qué no la D en la 20? No sé. Vamos a ver, pa. En la 20. Porque esto no dice en el texto, señorita. No dice en el texto, María del Carmen. Acá lo dice, mira, mira María del Carmen lo dice. La única cuestión que podemos plantearnos respecto al tema de la creación es saber por qué Dios otorgó esa medida de tiempo cuando creó el mundo, que justamente la clave es la A. La D no lo dice, no lo dice para nada. Bien, entonces vamos a otra pregunta. Dime, pregunta, a ver, William, ¿todo bien? ¿Vas a ingresar a la universidad o no? Y ahora va a tomar mucha atención que vamos a desarrollar un contenido teórico amplio sobre la historia de la filosofía hasta el Renacimiento. ¿Ya? ¿Están con ánimos, no? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, agarra tu lapicero, tu papel y vas a tomar nota todo. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ya, toma atención, ¿ya? Y por favor, me apagas tu sonido, me apagas todo tu bulla, ¿ya? Listo, empezamos. Toma atención entonces. Toma mucha atención. Empezamos, sin más. 3, 2, 1. Muchachos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen teórico de las primeras etapas del pensamiento filosófico occidental, desde el periodo cosmológico hasta el Renacimiento. Entonces, estamos viendo acerca del periodo cosmológico. Tú sabes que el periodo cosmológico es la primera etapa de la filosofía griega, aquel periodo que va desde más o menos el siglo VII al siglo V antes de nuestra era, periodo que se desarrolla en las costas del Mediterráneo, lugar donde existe un gran intercambio comercial, un auge, un desarrollo económico claro en sectores esclavistas, que van a motivar hacia la investigación sobre la naturaleza, ¿no? Ellos, viajeros esclavistas, liberados del trabajo, interesados por la búsqueda del principio de la naturaleza. Recuerda que la palabra principio significa arjé. Tenemos a Tales, conocido el primer filósofo, sostuvo que si el mundo está vivo, pues que es aquello que da vida a un ser vivo, es el agua. El mundo flota en agua, el agua rodea la tierra, los seres vivos provienen de semillas que necesitan de la humedad para germinar y que además al sostener que el mundo tiene vida, eso se llama una teoría ilozoísta, ¿no? Ile es mundo, materia, y zo es vida, animal vivo. Y eso se expresa con la frase que se le adjudica a Tales de Mileto, que todo está lleno de dioses. Ahora, el mérito de Tales es porque él intenta dar una explicación racional a las cosas, ¿no? Quien continúa Tales es otro milesio llamado Anaximandro. Anaximandro afirma de que el principio no puede ser un elemento determinado, como el caso del agua en Tales, sino que el principio debe ser un elemento que no tenga forma, que no tenga definición, que no tenga determinación, porque solo así puede explicarse el resto de cosas que vemos. Las cosas que vemos son objetos limitados, determinados, finitos. El principio, para ser el principio, debe tener las características opuestas a los elementos que vemos. Por tanto, debe ser infinito, ilimitado e indeterminado. Debe ser una materia sin forma y la palabra indeterminado en griego significa apeiron. De ahí que la historia de la filosofía adjudica la palabra apeiron para referirse al principio propuesto por Anaximandro. Por su parte, Anaxímenes intenta sintetizar las tesis de Tales y de Anaximandro. Para Anaxímenes, el principio debe ser infinito, ilimitado, como el aperon que sostuvo Anaximandro, pero a la vez debe ser determinado, un elemento natural, como lo postuló Tales de Mileto. De tal manera que es el aire quien tiene esas dos características. El aire es infinito, el aire lo cubre todo, pero a la vez el aire es un elemento determinado. Es así que Anaxímenes vendría a ser la síntesis de los pensadores anteriores. Es más, Anaxímenes fue el primero en sostener o explicar cómo es que el principio se generan todos los demás fenómenos. Cuando el aire se enfría, dice Anaxímenes, aparece el agua, se enfría más, aparece el sólido, la tierra.
Cuando el aire se calienta, aparece el fuego, y si se calienta más, aparecen los astros. Y de esa manera, gracias al proceso de condensación, que es enfriamiento, y de rarefacción, que es el calentamiento, es por lo que surgen todos los demás fenómenos. A partir de estos pensadores naturalistas, ya poco a poco empieza a hacerse algo de metafísica. Metafísica que ya se ve en poco, en algo, en las tesis de Anaximandro, pero con más claridad en las tesis de Pitágoras. Para Pitágoras, el mundo está constituido de números. Por tanto, los números son elementos que están dentro de las cosas. Los sentidos no nos permiten ver números. Los sentidos nos hacen captar colores, sabores, texturas. Pero sabemos a la vez de que las cosas tienen una cantidad, tienen un elemento que permite que las cosas precisamente sean cuantificables, sean medibles. Por consiguiente, para que eso sea posible, es importante de que las cosas tengan que estar constituidas de números. Esa es una información que no lo dan los sentidos, sino lo proporciona la razón. De tal manera que es el número el principio fundamental de todas las cosas, siendo el 1 el primer número, ya que la combinación de unos genera todo. Ahora, Pitágoras sostiene entonces de que la verdad de que el mundo presenta un orden matemático, una armonía matemática, eso es una verdad que la razón descubre. Es así que ya con Pitágoras la razón, el alma inmortal, lo considera como algo fundamental para la explicación del cosmos. Ya la tesis de Pitágoras de que el alma es inmortal, que el alma reencarna, que el alma transmigra, él va a influenciar a pensadores, por ejemplo, como Platón. Y más adelante va a ejercer también influencia en el cristianismo posterior. Por su parte, Heráclito en cierta medida sigue a Pitágoras, al igual que Parménides. Heráclito va a sostener de que el principio es uno, pero ese uno no es una entidad fija, matemática, no. El uno es la unidad de contrarios. El uno es aquel elemento que unifica lo que los sentidos no unifican. Nosotros vemos, por ejemplo, que, digamos, ahora es de día, al paso de las horas es de noche, y sabemos por sentido común que del día, pues cuando es de día no hay de noche, y cuando es de noche no hay día. Pero esa es una información cotidiana, esa es una información empírica y no filosófica. Sabemos que cuando hace calor no hace frío, y cuando hace frío no hace calor, y sabemos que cuando hay paz no hay guerra, y cuando hay guerra no hay paz. Ahora, pero repito, esa es una información empírica, una información no filosófica. Es la razón la que me hace entender que del frío proviene el calor, que del calor proviene el frío, que del día surge la noche, que de la noche proviene el día, que tanto frío y calor como día y noche constituyen una unidad de contrarios. La razón descubre eso, y por tanto la razón me muestra una unidad no fija, no armoniosa, sino una realidad dinámica en la cual una cosa se transforma en su contrario, muy semejante, dice Heráclito, al fuego. De ahí que el fuego representa ese dinamismo de la vida, ese dinamismo de la realidad, y de ahí sus frases de Heráclito muy famosas, ¿no? No puedes tocar dos veces las aguas de un río, un mismo camino es hacia arriba o hacia abajo, pero el camino es el mismo. La guerra es madre y reina de todas las cosas. Ahora, ese pensamiento fue denominado por posteriores filósofos posteriores, como Hegel, por ejemplo, como dialéctica. Hegel va a ser el gran difusor en el siglo XIX del pensamiento de Heráclito. Ya luego lo tomará Marx, ¿no? De hecho. Pero volviendo a los griegos, también mencionamos a Parménides, que de por sí es el primer metafísico en un sentido estricto, ¿no? Parménides continúa también a Pitágoras, pero por otro camino, por otra vía. Él sostiene que recibe un mensaje de la diosa de la justicia que le muestra que lo real es uno, como lo planteó Pitágoras, que el principio es uno, hasta ahí se parece mucho, ¿no? Pero que ese uno es la totalidad de la realidad. O sea, nosotros con, digamos, con la vista observamos partes de la realidad, ¿no? Yo observo, por ejemplo, este salón. Tú observas tu casa, tu sala, ¿no? Tú caminas y siempre vas a ver partes de la realidad. Y además tú observas una realidad en movimiento. Si dejas de lado los sentidos y usas la razón, descubres que lo real, que la totalidad es uno. Y si es uno, es completo, ¿eh? Y si es completo, no hay vacío. Y si no hay vacío, no hay movimiento, porque para que haya movimiento debe haber vacío, es inmóvil. Y si es inmóvil, es inmutable. Entonces, la razón permite que descubramos ciertas características que la realidad entera tiene. Uno, inmutable, inmóvil, y por tanto, esa es una realidad perfecta. De tal manera que los seres humanos somos capaces de descubrir esa verdad. Entonces, la verdad, según Parménides, no es algo que
el hombre inventa, el hombre crea, sino la verdad es algo que el hombre descubre, la verdad es aletheia, la verdad es descubrimiento. Precisamente en griego la verdad es aletheia y la palabra aletheia significa descubrimiento. Y esa actitud de Parménides expresa esa posición que tenían los esclavistas griegos de la época que debido pues a su bonanza económica, a su estabilidad social, pues tenían una posición bastante optimista frente a las capacidades humanas. Como decir, el hombre es capaz de conocerlo todo, de manera completa, inobjetablemente, de manera absoluta, ¿no? Ahora, y ahí nomás, desde esta posición de Parménides, que vendría a ser, como lo sabes, la antítesis de la posición de Heráclito, vienen pues los continuadores de estos señores, ¿no? Están los llamados pluralistas. Tenemos acá a los famosos Empédocles, a Anaxágoras y a Demócrito, ¿no? Y también Platón y Aristóteles a su manera van a continuar estos caminos trazados por Heráclito y por Parménides. Entonces, ellos son como que van a hacer una síntesis de los filósofos mencionados. Empédocles, por su parte, considera que lo sostenido por Parménides es cierto, ¿no? De que la verdad es una, de que el hombre puede conocer las cosas, de que la verdad es descubrimiento. Pero Empédocles no puede negar otra realidad que también Heráclito lo señala, ¿no? El hecho de que la realidad es dinámica, que la realidad es cambiante. Entonces, Empédocles tiene como tarea sintetizar a los dos filósofos anteriores. De ahí que Empédocles dice de que el movimiento se debe al hecho de que las cosas están compuestas de cuatro elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Cuatro elementos que existen gracias a la ejecución de dos fuerzas cósmicas: la fuerza de unión, que es la fuerza de integración y de existencia, que es la fuerza del amor, y la fuerza de separación, de división, de debilitamiento, de muerte, que es la fuerza o el dios del odio. Entonces, por interacción del amor y el odio es porque existen todas las cosas que vemos. Por su parte, Anaxágoras sostiene de que plantear cuatro elementos para explicar la diversidad de fenómenos que hay en la naturaleza es insuficiente. Si el mundo es infinitamente diverso, entonces debe de haber una infinita cantidad de elementos. Esa infinita cantidad de elementos se encuentra en todas partes. Y como se encuentra en todas partes, Aristóteles posteriormente le va a llamar homeomerías, que significa elementos que están en todas partes. Ahora, ni hablar, dice Anaxágoras, el mundo presenta un orden. Si el mundo presenta un orden, por tanto, debe de haber una inteligencia ordenadora, una inteligencia que le da armonía a todo el mundo. Debe haber un nous o una mente inteligente. El mérito de Anaxágoras está en que él lleva la filosofía a Atenas por primera vez. Él es amigo del político Pericles. Pericles invita a Anaxágoras a Atenas. Pero Anaxágoras fue expulsado por haber dicho de que la luna es una bola de piedra y que el sol es una bola de fuego. Acusado de impiedad, Anaxágoras es expulsado de Atenas. Pero Anaxágoras influye en el pensamiento socrático. Recuerda que Sócrates habla de que él recibe un mandato divino, ¿no? Un dios me ordena hacer preguntas. Luego Sócrates es pues maestro de Platón. Platón dice que el mundo está ordenado por un demiurgo, por un arquitecto, ¿no? Muy inteligente. Platón a la vez es maestro de Aristóteles. Aristóteles habla que hay un primer motor, habla de que el mundo tiene un orden, por tanto hay una primera inteligencia. Eso luego es tomado por Tomás de Aquino, ¿no? En sus demostraciones para sostener que Dios existe. Entonces la influencia de Anaxágoras es bastante decisiva en la metafísica posterior. Ahora, pero todavía Anaxágoras recurre de un otro modo a la existencia de un dios, ¿no? El que ya no recurre mucho a dioses es el siguiente filósofo, que es Demócrito. Para Demócrito, si es que hay dioses, hasta los dioses están hechos de átomos. Todo lo real es el átomo. Lo real es que todo lo que existe está constituido de átomos que se mueven en espacios vacíos. El alma también está hecho de átomos sutiles que cuando uno muere, simplemente el alma se disuelve, ¿no? Y por tanto, no existe, por tanto, almas inmortales, almas que transmigran y nada por el estilo. Ahora, saber o tener la certeza de que las cosas están hechas de átomos no es algo que lo ves. Los átomos no se ven. Los átomos se descubren con el ejercicio de la razón. Ahora, Demócrito es contemporáneo más o menos de Platón. Anaxágoras conoce a Sócrates, aunque claro, Sócrates es mucho mayor, pero ya para darnos cuenta de cómo en las cosas del Mediterráneo había ese interés por la naturaleza, por investigar los principios del cosmos, y ahí ocurre además las guerras médicas. Los medos, los llamados persas, invaden Grecia, empiezan por invadir las costas del Mediterráneo, de tal manera que los habitantes de pues, el mar Mediterráneo, del mar Egeo, pues viajan hacia la parte continental de Grecia, llegan a Atenas, presentándose entonces como extranjeros frente a los atenienses. Y como extranjeros, ellos no tenían derecho a alguna propiedad, a participar en una asamblea, entonces tenían que vivir de su trabajo. Es así que el contexto histórico-social
hace de que la filosofía en Atenas sea muy diferente a la filosofía que estamos presentando hasta este momento. Llega así el denominado y muy conocido por ustedes periodo antropológico de la filosofía griega. En este periodo antropológico el interés es acerca de la virtud, cómo formar buenos ciudadanos que garanticen la estabilidad de la polis democrática ateniense. Recuerda que Atenas, debido al triunfo de los griegos en las guerras médicas, se erige como la ciudad más importante de toda la Hélade, de toda Grecia. El interés de la necesidad social hace que aparezcan los famosísimos por ti sofistas, aquellos que consideran de que lo planteado por Parménides de que la verdad es una es simplemente absurdo. Los sofistas encarnan la posición comerciante, la posición democrática de, digamos, los nuevos sectores que van apareciendo en Atenas. Recuerda que Atenas es una ciudad muy antigua, fundada principalmente por terratenientes, conservadores, tradicionalistas, que afirman lo propuesto por Parménides, de que el orden es uno, inmutable e inmóvil. Y por consiguiente, el orden social también es inmutable e inmóvil. Significa entonces de que hay gente que nace para mandar, gente que nace para obedecer, la verdad es una sola, las leyes son eternas y permanentes, entonces hay un statu quo que hay que mantener. Los sofistas, repito, representan los intereses de las clases comerciantes, las clases nuevas venidas del extranjero, de fuera de Atenas. Entonces tú sabes que el comerciante no ve pues mucho lo tradicional, sino lo novedoso, el interés individual. Entonces todo eso es encarnado por los sofistas. Por eso que como sabes para los sofistas pues no existe una moral universal o hay un conocimiento universal y el principal representante de los sofistas, como lo conoces, es el famoso Protágoras de Abdera con su sentencia que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces para Protágoras no hay verdad. O sea, lo que tú llamas verdad es tu opinión, punto. Y si establecemos una verdad con cierta generalidad, es fruto de acuerdos. De ahí que el hombre es la medida de todas las cosas. Para mí, si para mí el aire es frío para mí. Si para ti el aire es caluroso, el aire es caluroso para ti. El aire no es ni frío ni caluroso porque el hombre es la medida de todas las cosas. Bajo esa posición, bastante relativista y bastante empirista, por cierto, porque él se basaba pues en lo que los sentidos informan, ¿no? Todo cambia y por tanto no se puede saber nada con seguridad, con certeza. Protágoras también plantea una tesis agnóstica. Él dice, de los dioses nada puedo saber, porque mi vida es muy corta y porque el tema es muy complejo. Entonces, ahí, justamente, debido a esa posición, Protágoras también fue perseguido por la polis ateniense, acusado también de impiedad y expulsado de Atenas. Ahora, por su parte, Gorgias de Leontinos presenta aún una posición más exageradamente relativista, yendo inclusive hacia el nihilismo, hacia el sostener que nada es verdadero, nada es falso, todo tiene que ser rechazado, la realidad no existe, el ser no existe, si existiera sería incognoscible, no se podría conocer, y si no se podría conocer, y si se pudiera conocer, no podría ser comunicable, no podría ser transmitible, porque lo que tú transmites, dice Gorgias, no es la realidad, lo que tú transmites es el lenguaje. Entonces recuerda la posición de Gorgias, que es un nihilismo bastante extremo, ¿no? Ahora, entonces como que los sofistas, con su actitud, intentan minar, ¿no? Intentan bajarse estas posiciones filosóficas anteriores, ¿no? Sobre todo la de Parménides. ¿Quién intenta rescatar las tesis parmenidias? Es el filósofo Sócrates, y luego Platón, y luego Aristóteles. Sabemos que Sócrates es el famoso maestro de Platón, que no escribió nada, que sostuvo de que la filosofía es una forma de vida, de amor a la sabiduría, búsqueda de la verdad de modo desinteresado. Y Sócrates, como lo sabes, fue acusado pues por no creer en los dioses, por no respetar las leyes y principalmente por corromper a la juventud y por eso fue muerto en el año 399, ¿no? Sócrates vendría a ser el primer filósofo en un sentido estricto como amante de la sabiduría, mientras que los anteriores, me refiero a los presocráticos, se presentan todavía como sabios, ¿no? Personas que conocen, personas que saben cosas y que tienen que informar a los demás. Sócrates, como conoce, tiene una actitud bastante opuesta, ¿no? Él dice que nada sabe, que la filosofía es un modo de vida, que la cuestión es preguntar, que él no forma a nadie, que él no enseña absolutamente nada, ¿no? Para Sócrates el hombre es básicamente alma, hay que cuidar el alma y hay que saber que la virtud, lo moral, no se encuentra en las leyes, no se encuentra en el conocimiento, en la fama, la virtud se encuentra en el alma. Es como que Sócrates estuviera vivo y dijera, pues todos los seres humanos, hasta el ladrón, hasta un criminal, sabe que la verdad es buena, hasta el criminal aprecia la belleza, hasta el criminal considera lo importante que es la justicia, lo importante que es la honradez. Claro que él no lo cumple, pero él sabe de que eso es bueno.
Entonces Sócrates sostiene de que, ¿por qué las personas se equivocan? Las personas se equivocan porque en el fondo ellos creen que sus accionares no violan esos valores, que su accionar, por ejemplo, un ladrón cuando roba, en el fondo cree de que su acción de robar no viola el precepto de no robar. Él cree que el fondo está haciendo el bien, por eso que el mal, sostiene Sócrates, se debe a la ignorancia. ¿A la ignorancia de qué? De conocer el bien. ¿Y dónde está el bien? Si el bien es universal, no puede ser creado por el hombre, debe estar depositado en el alma, dice Sócrates. Por eso que él habla pues de conócete a ti mismo, de que una vida sin ser examinada no vale la pena ser vivida. Él habla acerca del autoconocimiento y plantea su famoso método que consiste en primer lugar hacer que el interlocutor de Sócrates reconozca su ignorancia, eso es a través de la ironía, ¿no es cierto? Y luego sigue la mayéutica, donde ya una vez que el interlocutor se da cuenta de que no sabe, Sócrates le pregunta a un juez qué es la justicia, el juez cree saber qué es la justicia y el juez le da casos de justicia, ejemplos, ¿no? Sócrates replica y dice, no me estás diciendo lo que es la justicia, lo que me estás diciendo son solamente ejemplos de justicia. A lo que el juez se sorprende y dice, vaya, no, verdad, no me había percatado de ese asunto. En realidad no sé qué es la justicia, ¿no? Entonces, ese es el asunto de la ironía. Para luego ya ir a la mayéutica, ¿no? A través de preguntas, la persona, el interlocutor va descubriendo la verdad que está en el interior, ¿no? Esa mayéutica hace famoso el método socrático, que consiste en ese permanente diálogo, ¿no? Que va a ser bastante recreado en las obras de Platón, sobre todo, ¿no? Aristóteles, por su parte, sostiene que Sócrates es el fundador de dos aspectos fundamentales para la lógica, ¿no? Del método inductivo, la mayéutica es inductiva, porque Sócrates partía de casos particulares para luego generalizar, y además la búsqueda de definiciones universales, ¿no? Algo fundamental para el conocimiento, sostiene Aristóteles. Precisamente, viene acá el periodo ontológico, el periodo de los grandes sistemas, el periodo de la filosofía de Aristóteles y obviamente de su maestro Platón. Recuerda que estos pensamientos surgen cuando ya Atenas ya no es la Atenas en hegemonía, sino la Atenas post guerras del Peloponeso. A Sócrates lo matan en plenas guerras del Peloponeso. Y Platón justamente, que era un muchacho de 20 años, se da cuenta de lo injusto y lo contradictorio que es la democracia, ¿no? La democracia se presenta como un sistema tolerante, un sistema que permite el diálogo, pero a la vez mata a una persona que solamente hace eso, ¿no? Preguntar y conversar y nada más, ¿no? Y que se presenta como humilde, no como un sabio, como sí se presentaban los sofistas. En cambio, Platón lo ve, pues, ve a la muerte de Sócrates, que él estaba, pues, no estuvo presente en la misma muerte de Sócrates, pero Platón vivenció eso, ¿no? Es como que uno se entera que un familiar muy querido está falleciendo, pues, ¿no? O sea, imagínate esa posición de Platón, ¿no? Entonces, la figura de Sócrates para Platón es muy importante. Por eso que Platón presenta a su maestro como el interlocutor principal de sus diálogos. Ahora, lo que va a hacer Platón es básicamente, digamos, hacer metafísica sobre la base de las teorías éticas de Sócrates. Entonces, Sócrates sostiene, y Platón está de acuerdo, de que la virtud está en el alma, de que el hombre viene preñado de sabiduría y de que la moral es universal. Entonces, sobre esa base, Platón desarrolla y dice, entonces, si esa virtud es universal, ¿de dónde provino? ¿De dónde surgió? No puede surgir de esta realidad porque esta realidad es cambiante, esta realidad es imperfecta, esta realidad es totalmente transformable y particular. Entonces, si la virtud que tenemos en el alma es una virtud universal, es una sabiduría perfecta, entonces debe corresponder con un mundo perfecto, con un mundo universal, con un mundo real que no puede ser este. Y por tanto, como lo sabes, hay dos mundos. Ahora, pero ¿cómo es que esa sabiduría que está en ese otro mundo llegó a nosotros? La única forma de explicar eso, sostiene Platón, es admitiendo de que el alma es inmortal, de que el alma tuvo que haber estado antes de haber estado en este mundo, en ese otro mundo, en esa otra realidad, contemplando las ideas, contemplando esas formas perfectas. De la manera que cuando nacimos, digamos acá, el alma se reencarnó en nuestro cuerpo y por eso es que hoy amamos la verdad, deseamos la honradez, queremos la justicia, ¿no? Tiene cierta lógica, ¿no? ¿Por qué todos los seres humanos de todos los tiempos consideran que es bueno ser honrado? ¿Por qué todos consideramos que es bueno ser justo? ¿Por qué todos consideramos que es bueno ser puntual, digamos? Entonces, si esos valores son universales, es porque están en el alma, pues. Y si están en el alma, ¿cómo es que llegaron al alma? Tiene que haber, entonces, dice Platón, una realidad perfecta aparte de esta realidad. Es así que Platón propone pues la tesis de que cuando estamos acá y decimos qué bello cuadro, qué bella persona, me parece que este acto es justo, es porque esas respuestas nos muestran que nuestra alma está recordando lo que alguna vez contemplamos
en una vida pasada, de que el conocimiento de las formas, el conocimiento de los modelos eternos, de los valores eternos, sea a través de reminiscencias, a través de recuerdos. Y claro está, Platón no solamente se queda pues en una cuestión filosófica, sino que él aborda el asunto filosófico con el propósito de establecer un régimen político. Recuerda que Platón intenta hacer un proyecto político en la ciudad de Siracusa, al sur de Italia, en Sicilia, pero Platón fracasa y fracasa 3 veces. Pero Platón seguía con la idea de que los filósofos deben ser los encargados de gobernar. ¿Por qué? Porque así como un hombre justo, dice Platón, tiene por gobernante a su propia razón, su razón gobierna a su parte sensitiva y a su parte apetitiva, del mismo modo, un Estado es justo cuando gobiernan los sabios. Pero ese es el modelo perfecto de Estado. En la naturaleza, los filósofos deben ejercer el gobierno de las ciudades para que de esa manera intenten imitar al modelo perfecto de Estado. Pero claro, lo que está acá es también imperfecto, lo que está acá tiende a corromperse, entonces hasta la aristocracia filosófica se puede, dice Platón, corromper, pero al menos algo es algo, los filósofos son los que deben de gobernar, ¿no? Vemos acá este resumen, que es el mito de la caverna, que de seguro para ti es bastante famoso, ¿no? Que en el mito de la caverna, valga la redundancia, se resume lo propuesto por Platón en su teoría de las ideas, su teoría nociológica. Platón sostiene que nosotros nos parecemos a ciertos señores que están en el fondo de una caverna, estamos encadenados, no nos podemos mover, solo nos basamos en los sentidos. Detrás de nosotros hay una pared, como ves ahí en la imagen, detrás de la pared hay personas que están libres, que sobre sus cabezas tienen objetos, detrás de esas personas hay una fogata y esa fogata proyecta una sombra, la sombra que los esclavos que están ahí encadenados ven, y como no se pueden mover, solamente ven la sombra, nada más que las sombras. Entonces creen que las sombras es lo único real. Con mucho esfuerzo, con mucha pasión y esfuerzo, uno logra romper las cadenas, como ves ahí en el diagrama, ves ese señor que está subiendo, ¿no? La caverna, pero con mucho esfuerzo, con sacrificio, rompe las cadenas, sale de la caverna y logra conocer un paisaje hermoso. Fuera de la caverna se da cuenta que el sol es aquella entidad que le da vida a todo, y de esa manera este hombre con mucho sacrificio logró conocer la verdad. Pero no se queda ahí este hombre, sino que este hombre, una vez que se da cuenta de toda la verdad, regresa a salvar a sus compañeros y a rescatarlos del fondo de la caverna. La caverna representa, como sabes, el mundo sensible, el paisaje que está afuera es pues el mundo de las ideas, donde está lo real. Esta persona que sale de la caverna es el filósofo que con esfuerzo logra conocer la verdad, y las personas encadenadas son las personas, digamos, como nosotros, que solamente nos basamos en nuestros sentidos. Entonces, este pensamiento platónico va a ejercer mucha influencia en las posteriores filosofías, sobre todo pues en la de su alumno inmediato, estudiante en la academia durante 20 años, este macedónico de vasallo de los reyes de su país, y también es una luminaria en el pensamiento filosófico, ¿no? Este no es otro que el famoso Aristóteles, que como sabes, Aristóteles, si bien de joven, en tanto alumno de la academia, era un defensor de su maestro, pero ya de adulto, pues una vez fallecido su maestro y también haber viajado por las costas del Mediterráneo, haber conocido el pensamiento de los primeros filósofos, Aristóteles considera de que eso de que hay dos mundos es algo hasta contradictorio, que si lo esencial es la esencia de algo, es el aspecto más importante de ese algo, entonces la esencia no puede estar fuera de las cosas. La esencia, para que sea la esencia, debe estar dentro de las cosas. Entonces, por tanto, es cierto que las cosas presentan una esencia, pero las esencias no son modelos eternos, valores que están en otro lado, sino las esencias están dentro de las cosas. Una silla de madera tiene como un elemento a la madera, pero otro elemento tiene la esencia de silla, el rasgo que distingue a las sillas de otras cosas como las mesas, las puertas y las pizarras. Entonces, cada cosita, cada silla, cada mesa, cada pared, cada objeto es una sustancia, porque soporta cualidades. Por ejemplo, esta camiseta soporta el amarillo, el color negro, la textura lisa, que es un poquito gruesa. Entonces, esas cualidades, lo grueso, lo liso, lo amarillo, lo negro, son, valga la redundancia, atributos o cualidades de un soporte. Ese soporte es el polo. El polo se llama sustancia. Esa sustancia se compone de dos elementos. Uno es la materia y otra es la forma, que como te estoy comentando es la esencia que se encuentra dentro de la cosa. Entonces, este polo es tela, obviamente es tela, más una forma de polo, una forma de camiseta. Estos dos atributos son indesligables, de tal manera que, digamos, si se quema este polo, se quema todo, ¿no? Y se acaba. Entonces, no existe, por tanto, sustancias eternas, sustancias inmortales, no.
Las cosas están compuestas de materia y de forma y cuando eso se acaba todo. Pero eso todavía no permite explicar por qué las cosas cambian. De ahí que Aristóteles hace famosa la teoría de la causa eficiente y la causa final. Entonces, para que este polo haya existido, es necesario que un costurero haya venido con un rollo de tela amarilla y haya pues dado forma a la camiseta. Entonces, el costurero es la causa eficiente, pero el costurero cuando hizo las camisetas, estos polos, no lo hizo pues porque se le ocurrió, lo hizo para venderlo y luego yo lo tengo para ponérmelo. Es decir, las cosas presentan una finalidad, una causa final. De tal manera que las cosas, para explicar su dinamismo, tienen que ser entendidas como producto de cuatro causas. La causa formal, la esencia, la causa material, aquello por el cual está hecha las cosas, la causa eficiente, el agente que genera las cosas y la causa final, la finalidad de las cosas. Ahora, el costurero agarró un pedazo de tela, ¿no es cierto? Un rollo de tela, por tanto la tela es camiseta, pero camiseta en potencia. Cuando el costurero le da forma a la tela, está haciendo que esa tela en potencia, ese polo en potencia, perdón, se transforme en polo en acto. Entonces, el movimiento es el paso de la tela a la camiseta, el paso de la potencia al acto. Es cuando, por ejemplo, la harina, una, una porción de harina, hace que se transforme en pan, ¿no? Pero ¿quién lo hace? El panadero. Entonces un panadero hace que la harina tenga forma de pan. La harina es pan, pero pan en potencia. Cuando se hace pan, ya tiene la forma de pan, es pan en acto. El movimiento entonces es el paso de la potencia al acto. ¿Ya? Ahora, pero como es un solo mundo, entonces ese único mundo es conocido únicamente a través de los sentidos. La razón es superior. La razón capta lo esencial. Pero ¿cómo conocemos al mundo? ¿Cómo conocemos los fenómenos? ¿Cómo conocemos las cualidades? Pues a través de los sentidos. ¿Ya? Entonces el conocimiento se inicia por los sentidos. Ahora, pero no cabe duda de que la razón es superior, la razón es lo que distingue al hombre. Entonces la razón debe dominar a los sentimientos y a los deseos. Cuando la razón se desarrolla, está la vida intelectual, la vida dianoética, la vida contemplativa. Eso es de sabios. Pero como solo hay un mundo y la felicidad debe ser solamente aquí, no hay un mundo ideal donde las almas son felices, no solamente acá, entonces la razón debe dominar a la parte sensible y a la parte vegetativa. Cuando la razón domina la parte sensible y la parte vegetativa, practicamos el justo medio, la prudencia, la moderación. Y esa es la virtud. No hay que ser ni cobardes ni temerarios, hay que ser valientes. No hay que ser ni prodigiosos, derrochadores ni tacaños, hay que ser generosos en el gasto. Entonces, esa virtud es el justo medio. Y solo es posible, dice Aristóteles, en la polis. De ahí que el hombre, por naturaleza, es un animal político. Y vemos este resumen, ¿no? Ahí está, para Aristóteles, el hombre se distingue por su razón. La razón, al dominar los sentimientos y deseos, formula, elabora prácticas moderadas, el justo medio. Eso solo es posible en comunidad, en la polis, que por naturaleza el hombre es un animal político, para que de esa manera el hombre sea feliz. Y Aristóteles es maestro pues de Alejandro Magno, y Alejandro no era para nada un filósofo, era un militar, y Alejandro pues realiza las invasiones que tú de seguro por historia conoces, lleva el pensamiento griego a Oriente, heleniza las sociedades orientales, la sociedad hebrea, egipcia, mesopotámica, persa, y este periodo de mezcla cultural, de sincretismo cultural y de decadencia, porque luego ya de la época macedónica viene la época romana, luego aparece el cristianismo, claro está, es el periodo helenístico romano, ¿no? Como que tema central, como producto de una sociedad en crisis, es el tema es acerca de la felicidad. Lo que tenemos que recordar es que estas escuelas lo que hacen es darle una orientación ética a las propuestas anteriores, ¿no? Más que elaborar sistemas filosóficos, lo que hacen ellos es dar como consejos, ¿no? Cómo vivir para ser feliz. En el caso del cinismo, Diógenes, Antístenes, ¿no es cierto? Lo importante para ser feliz es renunciar a todo lo que la sociedad nos da, tener una vida libre, autárquica, con autodominio y cosmopolitana, al igual que los animales, ¿no es cierto? Recuerda a Diógenes que se cree perro, ¿no? Luego está el epicureísmo de, obviamente, Epicuro de Samos, pensador hedonista, seguidor de Demócrito, que afirma de que todo está hecho de átomos y que por tanto es sabio entender que la muerte es nada y por tanto no hay que temer a la muerte. Y como todo está hecho de átomos, hasta los dioses están hechos de átomos, pero como los dioses son seres felices, tampoco hay que temer a los dioses. De ahí que la filosofía es un fármaco, un remedio que cura del miedo a los dioses y a la muerte. Y eso es el placer. Aunque también, de hecho, placer es la moderación, los buenos amigos, las buenas conversaciones, una vida tranquila, con ataraxia, una vida en paz.
¿no es cierto? En cambio, cree que el placer es el relajo, la exageración, eso es inadecuado, dice Epicuro de Samos. Esta es la escuela estoica, Zenón de Sitio es el representante más connotado de este movimiento. Recuerda que estoicismo viene de Stoa, Stoa significa pórtico. Ellos filosofaban en las puertas de las ciudades, en particular en Atenas. El estoicismo toma un poco del cinismo al hablar de lo importante de la vida autárquica, de vivir conforme a la naturaleza, de ser cosmopolitano, pero a diferencia del cinismo de Diógenes, que rechaza el conocimiento, él quiere ser como un animal, ¿cierto? Zenón de Cito dice no, que el conocimiento es importante, que tú solamente puedes amar lo que conoces. Entonces la física vendría a ser el conocimiento base de la moral. Con la física conocemos que el mundo presenta un orden invariable, un orden que no puedes cambiar, que no puedes destruir. Y por tanto lo correcto, ahí viene la ética, es aceptar ese orden que nos da el mundo, aceptar con resignación lo que el destino nos da. Solo así viviremos tranquilos, con autodominio, autárquicos, desinteresados y cosmopolitanos. El escepticismo, a su manera, también sigue al pensamiento sofístico, considera de que no hay verdad, y si no hay verdad, solo hay opiniones, seguro, pero creo que lo recomendable es que no opines, porque siempre cuando tú dices algo, por ejemplo, yo digo que el aire es frío, voy a tener razones muy buenas para decir que el aire es frío, pero también de seguro alguien va a decir que el aire es caluroso y puede tener razones muy buenas para decir que el aire es caluroso. Entonces, en los debates, saber cómo es el aire frío o caluroso, creo que mejor pierdes el tiempo, pierdes tu vida y mejor no opines, porque opinando vas a sufrir, vas a padecer inquietudes y mejor desinterésate de todo, no opines y de esa manera vivirás tranquilo. Por su parte, el neoplatonismo considera que sobre los dos mundos que sostenía Platón existe una entidad superior, que es Dios, esta suprema entidad que no se capta ni con los sentidos ni con la razón, sino con una experiencia superior, que es la experiencia mística, irracional, incomprensible, que luego el cristianismo lo modifica y le llama fe. Este uno genera todo por naturaleza, porque así es, genera todo por emanación, y de esa manera el alma, la alma humana, tiene que tener como objetivo acercarse a ese uno y ser feliz de manera eterna. Tanto el neoplatonismo como algo de estoicismo, el pensamiento posterior de San Agustín lo va a tomar, ¿de acuerdo? Y San Agustín va a ser un férreo también crítico del escepticismo. Porque ya la filosofía medieval es una renovación del pensamiento, ¿no? O sea, ya el cristianismo y en particular la iglesia intenta ser la sucesora de la antigüedad clásica griega romana, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer una época nueva es sostener de que el escepticismo es equivocado, ¿no? De que es posible alcanzar verdades absolutas, de tal manera que San Agustín presenta esa actitud, ¿no? La filosofía medieval se divide en dos etapas, como sabes, una es la patrística, otra es la escolástica, lo ves claramente las características de cada etapa: patrística, época de los padres de la iglesia; escolástica, época de las escuelas y universidades feudales, donde se elaboran pues argumentos para demostrar que existe Dios, ¿de acuerdo? El contexto, claro está, en la primera etapa cae el Imperio Romano, surgimiento del cristianismo; en la parte de la escolástica es el auge de la alta Edad Media. Y acá está pues el famoso San Agustín de Hipona, que empieza enfrentándose al escepticismo, ¿no? Los escépticos, dice Agustín, se equivocan, porque el escéptico dice nada se puede saber, nada se puede conocer, y él dice pues es absurdo, ¿no? Porque si tú dices que nada se puede saber, si tú dices que nada se puede conocer, eso ya encierra una verdad. La verdad precisamente de que nada se puede saber, de que nada se puede conocer. Por tanto, si dudo, si sospecho, si cuestiono, no cabe duda de que soy alguien. Si dudo, soy. Si fallo, sum. Eso dice San Agustín. Si fallo, sum. Si dudo, soy alguien. Alguien que duda, alguien que sospecha. Entonces, existe una verdad absoluta y esa verdad está en el alma. Y en ese punto Agustín se parece a Sócrates, se parece a Platón. O sea, hablan de que el hombre es alma y que el cuerpo es un instrumento del alma. Pero Agustín, pues como cristiano, no va a decir que hay un mundo ideal donde las almas transmigran. Él va a decir, si esa sabiduría del cual el alma está preñada es una sabiduría absoluta y perfecta, debe corresponder con un mundo perfecto, un mundo absoluto, que es pues Dios, ¿no? Entonces Dios es quien ilumina mi alma con su sabiduría. Es como el foco, ¿no? De hecho, nosotros, yo, por ejemplo, todos para ver necesitamos los ojos, evidentemente. Pero sabemos que no solo bastan los ojos para ver, es fundamental la luz. Entonces la luz de este salón me dice, por ejemplo, que para salir de este salón tengo que caminar por acá, dar la vuelta y salir. Y no me voy a golpear y no me voy a caer. Claro, si me da la gana, yo puedo subirme a esta mesa, puedo subirme sobre la computadora y salir si quiero. Pero claro está, si hago eso me puedo caer, me puedo lastimar, puedo malograr el equipo. Entonces, si eso ocurre,
pues la culpa por haberme chancado mi pierna, malogrado el equipo, fue mía, ¿no? Y así como yo decidí, digámoslo así, subir esta mesa y lastimarme el pie, pues yo no me puedo curar solo. Tiene que ir a un médico y el médico me va a decir, señor, usted está mal de salud, se ha lastimado su pierna por subirse a la mesa, va a estar echado en su cama 5 meses. No, señor, que tengo que pasear, que me gusta jugar fútbol. No, señor, ¿usted quiere sanarse? Sí, muy bien, hazme caso. Si no te quieres sanar, haz lo que quieras, ¿ah? Pero te estoy diciendo la receta para que te puedas sanar, diría el médico. Ya, igualito dice que hace Dios. Entonces San Agustín dice, Dios ilumina nuestra alma, Dios nos da verdades, Dios nos da moral, Dios nos da conocimientos universales, Dios nos dice que no hay relativismo que valga. Ahora, sobre esa base, Dios también te da libertad, pues, para, bueno, decidir lo que quieras. Si te vuelves relativista, si te vuelves posmoderno, diría San Agustín, tu vivo, esa es tu decisión, ¿no? Si consideras de que la verdad depende de cada uno, bueno, si tú consideras de que robar es bueno, bueno, es perfecto, sigue robando, pero esa es tu libertad, es lo que tú has elegido, no lo que Dios te ha dicho. Ahora, una vez que caes en el pecado, tampoco pues te vas a curar solo, igualito que el médico. Dios es como un médico ahora, que te va a decir cómo llevar una vida correcta para tu salvación. Y si el hombre cayó en pecado, entonces la historia de la humanidad, sostiene Agustín, es una historia que Dios ha determinado con el propósito de salvar al hombre. Esa teoría, como lo sabes, se llama la teoría del providencialismo. Y una cuestión importante de San Agustín es su mismo ejemplo de vida como cristiano, ¿no? O sea, él pasó por una vida muy disipada, ¿no? Muy diversa, donde justamente experimentó todo lo que luego está planteando, ¿no? En sus teorías filosóficas. Por eso que fue muy respetado como un doctor de la iglesia y uno de los grandes pensadores medievales. Ahora, pero San Agustín viene en la etapa en la cual la iglesia está recién, ¿no? Subiendo su auge, ¿no? Desarrollándose en ascenso. Llegamos a la época siguiente, que es la época de la escolástica, ¿no? La época en la cual tiene a Tomás de Aquino como su principal representante, pero no es el único, también está Anselmo de Canterbury, que como sabes propone la llamada prueba ontológica para demostrar la existencia de Dios. Y la diferencia que hay entre la prueba de Anselmo con la de Tomás es que la prueba de Anselmo es una prueba puramente racional, a priori. En cambio, Tomás de Aquino, como recibe influencia de la filosofía aristotélica, sostiene de que la verdad de Dios se alcanza a través de la razón, seguro, pero iniciándose desde los sentidos. En la época de Tomás de Aquino había mucha influencia del pensamiento árabe. La sociedad árabe se había desarrollado muchísimo durante los siglos 6, 7, 8, 9, 10. Había ocupado España, se quedó ahí 700 años, como lo sabes, y de esa manera los árabes desarrollan una gran cultura, desarrollan medicina, física, astronomía, matemáticas, y se hace famoso ahí el pensamiento de Averroes, que era un filósofo que decía que hay dos verdades independientes. La verdad es de fe, por un lado, la verdad es de razón, por otro lado. Eso no conviene a la iglesia, para nada, porque si hay dos verdades independientes, cada uno por su lado, entonces la iglesia solamente se inmiscuiría en los asuntos de fe, ¿no es cierto? Pero la iglesia en ese tiempo, siendo pues una institución muy poderosa políticamente hablando, pues no solo quiere resignarse a limitarse a la fe, ¿no? Sino también quiere abarcar todo. De esa manera que la iglesia comienza a combatir la teoría de Averroes y comienza a decir, no, no hay dos verdades, eso es algo absurdo, hay una verdad. Para fundamentar filosóficamente esa cuestión está Tomás de Aquino y su profesor Alberto Magno. Y ellos son los que traen la filosofía de Aristóteles que había sido conservada por los árabes precisamente. Lo traducen al latín y cristianizan a Aristóteles. ¿De acuerdo? De acuerdo a que Tomás de Aquino entonces dice, no, la verdad es una sola. La verdad es Dios. Tú a Dios puedes llegar por fe. Yo soy cristiano, llego a Dios por fe, pero también si quiero por razón. Al cristiano, tranquilo, fe, basta y sobra. La fe es autosuficiente, la fe no necesita de la razón. Pero al no cristiano no lo voy a llevar pues por el camino de la fe, puesto que no tiene fe. Entonces, ¿qué hay de común entre un cristiano y un no cristiano? La razón. Por tanto, si yo quiero que este muchacho cree en Dios, lo primero que debo hacer es llevarle por el camino de la razón. Y es por eso que Tomás de Aquino elabora sus famosas 5 vías, que como sabes son pruebas a posteriori, pruebas que parten de la experiencia. La primera, para Tomás, la más importante, es la prueba que afirma que si el mundo está en movimiento, pues debe haber un primer motor. Y al ser el primero, debe ser inmóvil, y ese es Dios. La segunda prueba sostiene, siguiendo a Aristóteles, que como todas las cosas tienen causa eficiente, entonces esas causas eficientes también tendrían que tener su respectiva causa eficiente. Así hacia el infinito, lo cual para Tomás le parece absurdo. Por tanto, debe de haber una primera causa eficiente. Esa primera causa eficiente que no es causada por nadie,
Ese es el que todos llaman Dios. La tercera vía es la vía acerca de la necesidad y contingencia. Todas las cosas que vemos son contingentes y cambiantes. Pero si las cosas son contingentes y cambiantes, tuvo que haber habido un momento en el cual nada existía. Pero eso es absurdo, dice Tomás, porque de la nada nada sale. Por consiguiente, debe de haber, por necesidad lógica, un ser siempre existente, eterno, que creó todo. Ese es Dios. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Nosotros vemos cosas más o menos perfectas, más o menos buenas, más o menos bellas. Por tanto, debe de haber un ser sumamente bello, sumamente bueno, sumamente perfecto. Ese es el que todos llaman Dios. La quinta prueba es la prueba de la finalidad u orden del mundo. El mundo es ordenado, el mundo tiende a un fin, tiende a un propósito. Hablando en criollo, nada es por las puras. Si el mundo es ordenado, no puede ser inteligente solito. Sería absurdo creer, pues, por ejemplo, que la aspira tenía inteligencia para irse al suelo. Entonces debe haber un ser ordenador que ha, valga la redundancia, ordenado al mundo, un ser supremamente inteligente, y ese es el que todos llaman Dios. Y además, como lo sabes, Tomás de Aquino sostiene la primacía de la iglesia frente al Estado, ya que la iglesia tiene fines superiores al Estado. ¿Cuáles son los fines superiores? El reino de los cielos a los que debe llevar al ser humano. El tomismo tiene su antítesis en la filosofía de Guillermo de Oca. Guillermo de Oca era un pensador franciscano, seguidor a su manera del averroísmo. ¿Qué es el averroísmo? Movimiento franciscano, seguidor de Averroes, del llamado averroísmo latino. Ockham es el que hace lo que ves ahí en la diapositiva, ¿no? Es el que traza una clara distinción entre asuntos de fe y asuntos de razón. O sea, Ockham es un pensador del siglo ya XIV que avisora modernidad. Recuerda que en la época feudal la fe es la que manda y la razón la subordinada. Los modernos, Descartes, Locke, intentan romper con la fe, ¿no? Como que Ockham ya lo está haciendo. Para Ockham, fe y razón son incompatibles. La fe, para Dios, él es un sacerdote franciscano, estudioso y profesor de la Universidad de Oxford, al cual no se le permitió terminar sus estudios. Y Ockham fue perseguido por los tomistas principalmente, pues, ¿no? Fue excomulgado por la iglesia, acusado de herejía. Muere en Alemania, en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y Ockham sostiene que así como entre fe y razón no hay razón alguna y por tanto demostrar que existe Dios pues es inadecuado, del mismo modo no hay relación alguna entre iglesia y Estado. No es que el Papa manda a los reyes, que la iglesia tiene un fin superior, no, esa es mentira. El Estado tiene sus objetivos materiales, económicos, políticos y sociales, y la iglesia y el Papa tienen un objetivo principalmente religioso y moral. El Papa no es un rey del mundo, es una persona que debe dar ejemplo de buen hombre, de caridad, de virtud cristiana, pero nada más. ¿Ya? Ahora, y a partir de ahí, Guillermo de Ockham propone la famosa tesis nominalista. Ockham sostiene de que no existe un mundo pues con un orden, no, de que las cosas son contingentes. Las cosas son lo que ves. Lo que ves es lo que captas con los sentidos, con lo que da la intuición. Nosotros no vemos ningún orden en el mundo. Vemos una mesa, una computadora, diría Ockham si estuviera vivo. Vemos pues paredes, vemos una cocina, vemos gente que pasa por la calle. O sea, un mundo contingente. No hay ninguna esencia de las cosas. O sea, esto se llama pared, no porque bueno, porque hay una esencia, ¿no? Como pensaban los metafísicos, como Platón, Aristóteles, como Agustín, como Tomás. No, esto es pared simplemente porque nos dio la gana de que se llame pared. Entonces, tranquilamente mañana podemos a esto llamarle piedra y a la piedra llamarle pared y ya está, ¿no? O sea, las famosas esencias son solamente palabras vacías, flatus vocis. Lo que existen son las cosas y por tanto, a partir de ahí, Ockham plantea su famosa tesis de la navaja. No hay que multiplicar las entidades sin necesidad. El lenguaje debe circunscribirse a las cosas. Debe ser un lenguaje sencillo, breve y claro. O sea, ya, si te das cuenta, esa actitud de Ockham es muy semejante a lo postulado por los filósofos modernos, ¿no? Me hace recordar, por ejemplo, a Descartes, a Hume, ¿no? Una suerte de purgación, ¿no? Hay palabras que deben de ser desprendidas del lenguaje. Esencia, sustancia, contingencia, necesidad. Ockham diría, pues, los modelos platónicos, ¿no? El modelo de belleza, modelo de justicia. No, no existe eso. Lo que hay son las cosas y la ciencia debe de centrarse al estudio de las cosas. Sobre ese punto podemos plantear el llamado problema de los universales como algo, una suerte de pequeño resumen de lo que ya he dicho. El problema de los universales es muy famoso en la época medieval, que debate acerca de la existencia o no
de las llamadas esencias que tanto formulaba Platón, formulaba Aristóteles y que más antes Parménides, Demócrito ya insinuaban. Pero con Platón y Aristóteles se ve más claramente, ¿no? En lo particular, Platón es un realista extremo. Platón sostiene de que las esencias son tan reales que son eternas y que están en otro mundo. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué es un realista? Decir que algo es real. ¿Y qué significa que algo es real? Que algo existe. Y si un realista extremo dice que existe, pero de manera exagerada. Platón. Seguidores de Platón en la Edad Media, Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury y Guillermo de Champiux. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ellos siendo sacerdotes sostenían que las famosas esencias que daba Platón se encuentran en la mente de Dios. Si Dios es eterno, las esencias que están en su mente también son eternas. Aristóteles presenta un realismo moderado. Para Aristóteles las esencias existen, claro que existen, pero no son pues entidades que están por ahí en otro mundo, sino que están dentro de las cosas y se acaban junto con las cosas. ¿Ya? O sea, sí existen, pero de manera moderada. No exageres a decir que son eternas. Ahí está Tomás de Aquino y Pedro Abelardo como representantes. Y también están los ya mencionados por ti, nominalistas. Pues, ¿no? Para los nominalistas no hay esencias, no hay nada de eso. Lo que hay son las cosas particulares y contingentes. Las esencias son palabritas que hemos creado con el lenguaje. ¿No? Es como que ahora Ockham o Rosselló de Compiègne estuvieran vivos y dijeran, muchos de nosotros hablamos de la democracia y creemos que la democracia es una realidad, es algo que existe. Hablamos de la libertad, hablamos de los derechos humanos, ¿no es cierto? Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Como si habláramos, no sé, de la mesa, ¿no? La mesa. Así como hay la mesa, hay los derechos humanos. No hay eso. Eso es solamente un abuso del lenguaje. Como también lo aprendería Wittgenstein, ¿no? Solamente el lenguaje ha creado, nos ha hecho creer que existe algo llamado los derechos humanos o la democracia. Eso no hay. Lo que hay son personas de carne y hueso, hay objetos de madera, objetos de plástico, pues que existen y ya, y se acaban en cualquier momento. Entonces lo que hay que hacer es que el lenguaje se circunscriba a este tipo de entidades particulares y que evite generar esas ideas universales que al final nos confunden. Ahora, ya la época de Ockham es el preludio de otro movimiento, la llegada del capitalismo, la llegada de la modernidad. Y el primer movimiento moderno, chicos, ¿sabes cuál es, no? El primer movimiento moderno no es otro que el Renacimiento, que se le llama así porque es una suerte de renacer de la original cultura griega y latina. Y esto fue producido por las clases burguesas, ¿no es cierto? Tú sabes que ya estamos hablando del siglo XIV a XV, XVI, ¿no? Donde aparecen los burgos, esas ciudades, producto de la migración del campo a la ciudad. Y los burgos, los habitantes de los burgos, los famosos burgueses, se dedican al comercio, se llenan de dinero, aparece la banca, aparecen las familias millonarias como los Medici, por ejemplo, en Italia, en Florencia, en Venecia, en Génova. Es un centro comercial y ellos quieren tener más poder, no solo económico, sino político, y quien todavía tenía poder político, ¿quién era? La iglesia. Aprovechan un concilio importante que es la caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en 1453, haciendo que los habitantes de Constantinopla, que eran hablantes en griego, llegaran a Italia y llevaran la lengua griega y escritos en griego hacia Italia. De ahí que va a haber un interés por recuperar mucho de la cultura griega original, ¿no? Ya no tanto lo escolástico, lo latino, lo cristiano, digamos, romano, ¿no? Entonces, lo importante es recuperar al original Platón, al original Aristóteles, al original Sócrates, a lo dicho por los literatos romanos. Ese es el Renacimiento. Y una característica fundamental del Renacimiento, como lo sabes, es la mirada al hombre, el humanismo. Ya no es Dios, ahora es el hombre. Y otra característica fundamental del Renacimiento, el naturalismo. Ya no es Dios, ahora es la naturaleza. Y ahí aparece, por ejemplo, hombres como Maquiavelo. Maquiavelo, renacentista, humanista, interesado por el hombre. La obra El Príncipe que él dedica a Lorenzo de Medici, del cual él era su vasallo y también pues recibía dinero de los Medici, ¿no? Y lo que hace Maquiavelo es detallar, hacer un escrito donde sostenga cómo es la política. Entonces Maquiavelo sostiene, yo no vengo a decirte cómo son las cosas, perdón, yo no vengo a decirte cómo deben ser las cosas, yo vengo a decirte cómo son las cosas. Y las cosas son de que el hombre no es ni bueno ni malo, sino que el hombre tiende hacia el mal. Y al hombre le gusta el poder. Y el hombre hace de todo por el poder. Nada más. No es como pensaba Aristóteles o Tomás de Aquino, de que lo importante el hombre, la felicidad, la virtud. No, que virtud ni cocho cuartos. Lo importante es el poder. Y con el poder, el hombre hace de todo. De ahí que la virtud en política no es ser bueno, amoroso. No. La virtud es ser eficaz. Punto. Nada más. La política es amoral y su objetivo es el
poder. De ahí la frase famosísima de Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. De ahí que Maquiavelo también decía, ¿qué es más importante, ser amado o ser temido? Pues, obviamente ser temido, ¿no? Y si es importante ser amado, es solamente como un medio para conseguir poder, nada más. Ahora, ese es por parte del humanismo. Maquiavelo es un gran representante del humanismo renacentista. Y también está pues Giordano Bruno por el campo de los naturalistas, ¿no? Bruno, seguido de Copérnico, recuerda que por ahí también se da la revolución copernicana, aparece el heliocentrismo para reemplazar al antiguo geocentrismo. Entonces Bruno dice, yo a mi manera considero que lo que planteó Copérnico es cierto, la Tierra gira alrededor del Sol, pero a la vez yo exagero esto porque yo soy panteísta y yo considero que el mundo es infinito. Y si el mundo es infinito, pues no tiene límites. Y si no tiene límites, no hay centro de nada. Y si no hay centro de nada, entonces el Sol no es centro de nada. El Sol es un puntito más de los miles y miles puntitos luminosos que hay en el cielo. ¿Ah? Y el Sol y la Tierra, por tanto, es una arenita más que hay en el mundo. De ahí que el hombre es simplemente un ser cualquiera de la naturaleza. La naturaleza es Dios, a la cual hay que venerar, hay que amar, hay que respetar. Y así como existe una Tierra, no la nuestra, que rodea el Sol y tiene vida, debe de haber en las estrellas infinitos mundos, infinitos soles, infinitas estrellas. Insinúa la existencia de vida en otros planetas. Por esa razón fue condenado a muerte en el año 1600, condenado a la hoguera por la Inquisición. Y ya Bruno es, pues, la historia de Bruno, de su muerte, fue conocido, pues, por hombres como Descartes, tiempo después, y Galileo Galilei, un poquito después, pero ya es una época de la modernidad. Pero hasta aquí lo vamos a ir dejando. Hemos hecho un resumen sucinto de las etapas del pensamiento del periodo cosmológico hasta el Renacimiento. Vamos a garantizar las últimas claves. Las últimas claves vamos a tener que garantizarlo. Por ejemplo, la clave de la pregunta 21, la clave de la pregunta 21 es casa, 21 casa, 21 casa, 22 es casa, 21 casa, 22 casa. Claro, muy bien, Elías. Sí, sí, Elías, claro, sí, Elías. 22 casa, 21 casa, 22 casa, 23 beso, 23 beso, 23 beso. Te pide el incompatible, te pide el incompatible, ¿eh? 24 dedo, 24 dedo, 24 dedo. Y 25 Francis Bacon, ¿no? Saber es poder, 25 dedo. ¿Ya? ¿Cómo se llama el filósofo que se creía perro y que andaba todo cochino? Ah, ¿cómo se llama ese filósofo que se creía perro y andaba todo cochino? Diógenes, ¿no? Parásito todo tirado. Bien, garanticen el quizzes, garanticen el quizzes. Vamos, 100%, ¿ya?